Bienvenidos todos. El día de hoy voy a estar explicando el ejemplo 311 del libro de Sistemas de Control Automático del Cubo. En este ejemplo tenemos este objetivo: obtener las ecuaciones de estado y las ecuaciones de salida a partir del diagrama de estado siguiente. Y en el ejemplo nos proporcionan este diagrama de estados. En este caso, lo primero que hacemos es identificar qué es lo que queremos. Pongo aquí lo que es la ecuación de estado y lo que es la ecuación de salida. Para poder armar estas dos ecuaciones vamos a necesitar nuestros términos que van a ir aquí, que son las derivadas de las variables de estado. Vamos a necesitar nuestras variables de estado, nuestras entradas y nuestras salidas. En este caso solamente tenemos una salida, solamente tenemos una entrada, pero como ya vamos a ver más adelante, aquí en las variables de estado tenemos más de una, igual aquí también. ¿Cómo vamos a ir construyendo lo que nos piden? Pues el primer paso es eliminar los estados iniciales. Los estados iniciales son aquellos que están evaluados en un tiempo t sub 0, que muchas veces es igual a 0. En este caso lo dejan planteado como t sub 0, pero igual podemos identificar que es un estado inicial. Y como dice el procedimiento, lo vamos a eliminar. Entonces el nodo de este estado inicial lo vamos a quitar junto con la rama que sale de él, todas las ramas que salgan de él lo vamos a quitar. Y de igual forma vamos a quitar las ramas de los integradores. Los integradores son aquellos que tienen ganancias s a la menos 1. En este caso tenemos tres ramas que tienen ganancias s a la menos 1. Sabemos que son integradores porque al nosotros aplicar la transformada de Laplace a una integral, lo que nos da es 1 sobre s, que es lo mismo que s a la menos 1. Por eso las ramas que tienen ganancia s a la menos 1 se conocen como integradores. Al quitar estas dos cosas que yo tengo aquí subrayadas, nos queda el diagrama de estados de la siguiente forma. Y a partir de este diagrama de estados de esta forma vamos a ir encontrando la información que se nos pide. Lo primero que queremos hacer después es definir cuáles son nuestros nodos de entrada y nuestros nodos de salida. Podemos definir nuestros nodos de salida como las derivadas de las variables de estado y también como la variable y de t. También son salidas. ¿Qué quiere decir esto? Que las derivadas de nuestras variables de estado, que son derivada de x1, derivada de x2, derivada de x3, junto con y de t, van a ser nuestras salidas. Y también vamos a definir nuestras entradas. En este caso las entradas las definimos como las variables de estado y las entradas como tal. Esas van a ser nuestras variables de entrada en el diagrama de estado. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestras entradas van a ser x1, x2, x3 y r. Para poder lograr las relaciones que se encuentran entre estas entradas y estas salidas, vamos a hacer uso de la regla de Mason. La regla de Mason es para encontrar la función de transferencia entre dos puntos y la fórmula es la siguiente. Para utilizarla, primero conviene encontrar este delta, porque este delta lo vamos a utilizar en todas las instancias que utilicemos la regla de Mason y no cambia dependiendo de qué trayectoria nosotros escojamos, ya que es una propiedad que es inherente al diagrama de estado. Entonces, para encontrar este delta, nosotros lo definimos como 1 menos la sumatoria de las ganancias de mallas más la ganancia de mallas de 2 mallas que no se tocan menos la sumatoria de la ganancia de malla de 3 mallas que no se tocan y así sucesivamente. En este caso solamente contamos con una malla y la ganancia la podemos encontrar siguiendo la trayectoria de esa malla. La malla es una trayectoria cerrada. Al seguir nosotros esa trayectoria vamos multiplicando las ganancias que nos encontramos en el camino. En este caso nos encontramos con a sub 0, con 1 y con menos a sub 3. Al multiplicar estas tres ganancias nos queda menos a sub 0, a sub 3. Y al meter esto a la fórmula, esto iría en esta parte de ganancias de malla. Entonces tendríamos 1 menos a sub 0 a sub 3 y por eso aquí nos queda 1 más a sub 0 a sub 3 por esa multiplicación de signos negativos. Este delta lo vamos a utilizar en todas las veces que nosotros apliquemos la regla de Mason. Ya con eso definido podemos empezar a aplicar a cada caso en específico. Como les decía anteriormente, nuestras salidas van a ser derivada de x1, derivada de x2, derivada de x3 y y. Y para cada una de ellas vamos a encontrar la relación con diferentes entradas. En este caso, para la derivada de x1 encontramos qué relación tiene con la entrada x2. No encontramos la relación que tiene con la entrada x1 porque si nos fijamos en el diagrama, desde x1 yo puedo avanzar para aquí, después para acá. Sin embargo, no hay un trayecto que me lleve hasta la derivada de x1. No puedo agarrar yo esta rama porque yo quisiera agarrarla
hacia la derecha, sin embargo la rama está hacia la izquierda, por lo tanto no nos provee a nosotros un camino que podamos tomar para llegar desde x1 a la derivada de x1. Sin embargo, sí lo podemos encontrar desde x2 hasta la derivada de x1. En este caso están en el mismo nodo, por lo que podríamos asumir fácilmente que la derivada de x1 es igual a de x2. Sin embargo, si quisiéramos practicar la regla de Mason, podemos probar y ver que también nos entrega el mismo resultado. Es decir, que primero definiríamos cuál es la trayectoria de x1 a la derivada de x2 a la derivada de x1. En este caso sería de este nodo a este mismo nodo. Podemos decir que tenemos una ganancia unitaria o de 1. Luego en nuestro delta sub 1 quitaríamos las mallas que tocan nuestra trayectoria directa. Nuestra trayectoria directa, recordemos que es esta y no toca esta malla en morado. Por lo tanto, permanecemos con ese término ahí. Entonces, al aplicar la regla de Mason, aquí tenemos nuestra trayectoria 1, tenemos nuestro delta 1 y tenemos nuestro delta. Si nos fijamos, este delta 1 y delta es lo mismo, por eso se cancelan. Nos queda que la derivada de x1 sobre x2 es igual a 1 o, dicho de otra forma, la derivada de x1 es igual a x2. Y aquí nosotros ya empezamos a ver que empezamos a tener la forma que nosotros queremos, que es encontrar las ecuaciones que nos dan qué son cada derivada de variables de estado. Luego con eso acabamos con las que tienen de salida x1. Solamente tenemos es la única trayectoria desde x2. Sin embargo, para utilizar como salida la derivada de x2, sí tenemos más de una entrada que llega a esa salida. Por ejemplo, desde x1 podemos ver que x1 está aquí, la derivada de x2 está aquí y podemos usar esta trayectoria que está en rojo o podemos usar esta trayectoria que está en verde o en azul. Entonces ahí tenemos dos trayectorias para esa entrada. De igual forma, si quisiéramos tomar de entrada x2, x2 está aquí y tenemos una trayectoria que nos lleva a la derivada de x2. O también desde la entrada x3 también podemos llegar hasta la derivada de x2, ya sea de esta forma en azul o de esta forma en rojo. Vamos a comenzar primero usando la entrada x1. Si nosotros vemos desde la entrada de x1 tenemos dos trayectorias. A cada una de esas trayectorias vamos a ver cuál es nuestra ganancia de trayectoria. Por ejemplo, para la trayectoria 1 que está en rojo, nosotros encontraríamos que la ganancia sería la multiplicación de las ganancias que atravesamos nosotros. Aquí atravesamos 1, aquí atravesamos menos a sub 2. Por eso nuestra ganancia de trayectoria 1 sería 1 por menos a sub 2, que es lo mismo que menos a sub 2. El mismo procedimiento utilizamos para encontrar la ganancia de trayectoria 2. Siguiendo por aquí, 1 por 1 por menos 3 por 1 nos da igual a menos 3a. Por eso nuestra ganancia de trayectoria 2 es menos a3. Luego también nos fijamos que para nuestros delta 1 y delta 2 ambas trayectorias tocan la malla. Entonces tenemos que quitar esa malla de nuestro delta, la tocan aquí y la tocan aquí, en todos estos tramos, las dos trayectorias. Por eso nuestro delta simple y sencillamente nos queda como 1 en ambos casos. Luego aplicamos la fórmula, la regla de Mason, recordemos que es la sumatoria de tk, delta k sobre delta, y nosotros que en este caso tenemos k igual a 2, tendríamos t1 delta 1 más t2 delta 2 sobre delta. Es lo que apreciamos aquí, T1 y delta 1 y T2 delta 2, todo sobre delta. Ahí vemos cómo aplicamos la fórmula para la ganancia, para la función de transferencia de regla de Mason que nos relaciona esta salida y esta entrada. Al final de simplificar esta expresión nos queda aquí una expresión que nos dice cuál es la relación entre la salida derivada de x2 y la entrada de x1. Un mismo procedimiento se realiza, por ejemplo, para la entrada de x2 y la salida derivada de x2. En este caso solamente tenemos una trayectoria, k es igual a 1. Esta ganancia de trayectoria es a por menos 1 a 1. Y nuestro delta 1 que no toca la malla, pues mantiene este término de ganancia de malla. Al meterlo todo a la fórmula nos queda así. Y podemos ver que podemos cancelar este término con este término, que es el mismo, y nos queda esta ecuación. De nuevo, trabajamos de la misma forma, desde otra entrada hasta esta misma salida. En este caso, desde la entrada x3, que está justo aquí, hasta la salida x2. Y vemos que tenemos dos
trayectorias directas. Podemos agarrar por aquí en azul o en verde, o agarrar por aquí en rojo, hasta acá, desde x3 a la derivada de x2. Entonces pues, nuestro k va a ser igual a 2. Vamos a anotar cuáles son nuestras ganancias de trayectoria directa. Por ejemplo, vaya, en este caso de T2, yo me fijo que si paso por aquí, paso por la ganancia 1, después la ganancia A sub 0 y después la ganancia A sub 2. Las multiplico todas y me queda esta trayectoria. Bueno, aquí tengo un error, aquí debería ser A sub 2. Pero aquí más adelante lo corrijo. Entonces, igual nuestro delta 1 y nuestro delta 2, ambos tocan la malla que está en el sistema, entonces quitamos esa ganancia de malla de cada uno de esas deltas y nos queda de la siguiente forma la ecuación. Luego ya no hay más entradas que lleguen hasta la salida x2, entonces ahí ya nos detenemos. R no puede llegar hasta la salida x2 porque está aquí este espacio en blanco, no hay un camino que podamos tomar, entonces no lo tomamos como entrada para una salida x2, derivada de x2. Luego para la derivada de x3 solamente tenemos la entrada R que llega hasta la derivada de x3 y sencillamente pues como en la primera salida que nosotros hicimos nuestro delta 1 no toca la malla, entonces no quitamos el término y no, al meterlo a la fórmula se cancelan porque es el mismo, porque no quitamos nada y nos queda que la derivada de x3 es igual a R. Lo mismo sucede para la salida Y, dijimos que también era salida. Y en este caso tenemos dos entradas que tienen trayectorias hasta la salida Y. ¿Por qué no hay una trayectoria desde x2 hasta Y? Porque si quisiéramos partir desde aquí, desde x2, puedo agarrar aquí a la izquierda y llego hasta este nodo, pero este nodo solamente tiene ramas que van entrando a este nodo. No puedo salir de este nodo y llegar hasta aquí a la salida Y. Entonces no existe una trayectoria, entonces no lo consideramos. Es el mismo procedimiento, desde x1 por ejemplo hay una trayectoria directa acá, se toca con la malla, entonces la quitamos la malla de nuestro delta 1 y nos queda la siguiente expresión. Luego para la salida Y, desde la entrada x3 vemos que también solamente hay una trayectoria directa, en este caso sí tenemos una ganancia distinta a 1, de nuestro delta 1 sí quitamos el término de la malla porque se toca. Sustituimos los valores en la ecuación y nos queda esta otra ecuación que relaciona la salida Y con la entrada x3. Aquí tengo yo un resumen de las ecuaciones que hemos obtenido. Para la salida x1 solo había una ecuación. Para la salida x2 tenemos esta ecuación que relaciona la entrada x1, esta ecuación que relaciona la entrada x2 y esta ecuación que relaciona con la entrada x3. Para la salida derivada de x3 solamente lo podemos relacionar con la entrada R y para la salida Y sí tenemos dos variables de entrada, o bueno, variables de estado que podemos utilizar como entrada y se relacionan con esta salida. Aplicando el principio de superposición, nosotros podemos encontrar cuál es este valor de la derivada de x2 total. Para hacer eso simplemente sumamos todos estos términos que nosotros encontramos que se relacionan con esa salida. Aquí podemos ver que la derivada de x2 es la suma de todos esos términos. Y lo mismo podemos hacer para la salida Y, que tenía dos ecuaciones. Podemos hacer una sola ecuación o una sola salida que se relacione con todas las entradas. Aquí podemos ver que en esta ecuación se relaciona con x1 y con x3. Y solamente hacemos la suma de este término con este término de acá. Perdón, no es de aquí, es de aquí. Sería este término de aquí y este término de acá. Luego nos quedan esta ecuación con x2, la derivada de x2, esta ecuación con la derivada de x1, esta ecuación con la derivada de x3 y esta ecuación de salida y. Las podemos reescribir de forma matricial. Por ejemplo, para encontrar la ecuación de derivada de x2 haríamos este término por x1, este término por x2, este término por x3 y eso nos daría este resultado que tenemos acá. Igual haríamos ese término por r que nos da 0, por eso aquí no encontramos ningún r con otra constante, sino que es 0r y por eso no se pone. Y ya hemos llegado a la forma que nos pedía el ejemplo que verificáramos. Si nosotros nos vamos al libro vemos que es exactamente esto lo que el libro quería que llegáramos. Y entonces hemos encontrado la forma de pasar del diagrama de estado a las ecuaciones de estado y las ecuaciones de salida. Muchas gracias.